A ver, si yo planteara ahora mismo que encender el aire acondicionado a tope en pleno agosto es literalmente beberse el agua que hace falta para cultivar los tomates de la semana que viene, Bueno, la gente pensaría que es una exageración, claro. totalmente. Suele haber una desconexión, o sea, enorme cuando pensamos en los recursos del planeta. Para quienes nos escuchan, solemos creer que la electricidad viene de un cable, el agua sale mágicamente del grifo y la comida, pues, de la tierra, como si fueran cosas totalmente independientes, ¿verdad? Es una ilusión muy reconfortante, las cosas como son. A nivel cognitivo resulta muchísimo más sencillo categorizar todo el suministro global en compartimentos estancos. La energía por un lado, el agua por otro. Ya, pero la realidad física es otra historia. Totalmente otra historia. Es un sistema caótico y, vamos, brutalmente interconectado. No se puede alterar una sola variable sin provocar un terremoto, literal, en todas las demás. Y fíjate, ese terremoto continuo es justo el centro de nuestra inmersión de hoy. Vamos a desgranar a fondo lo que la comunidad académica llama el nexo EFWS. Por sus siglas en inglés, claro, la seguridad de la energía, los alimentos y el agua. Exacto. Y para esto nos basamos en un estudio académico que, madre mía, tiene un título sumamente intimidante. Atentos, se llama Un enfoque robusto de modelado y optimización neutrosófica para la gestión integrada del nexo de seguridad energía, alimentos, agua bajo incertidumbre. Toma ya. Tela marinera el título, sí. Es denso, desde luego. Pero las implicaciones de este documento son, bueno, absolutamente vitales, porque el reloj demográfico no se detiene en absoluto. Para nada. Las proyecciones que maneja este estudio indican que la población mundial va a crecer, atención, un 49% para el año 2050. Es una barbaridad. Con los patrones de consumo que tenemos hoy en día, mantener a toda esa población extra no es que sea un reto difícil. Es que, sobre el papel, es matemáticamente insostenible. Y la misión de este análisis que hacemos hoy no es simplemente soltar datos deprimentes sobre la escasez. O sea, lo verdaderamente fascinante de estas fuentes es descubrir cómo una rama matemática muy controvertida puede ayudarnos. Una rama muy peculiar, sí. Claro, una teoría que diseña algoritmos para, digamos, abrazar intencionadamente la indecisión y la pura ignorancia. Y resulta que esto podría ser nuestra única herramienta para evitar un colapso sistémico. Así es. Pero bueno, antes de meternos de lleno en los algoritmos y las matemáticas complejas, creo que es imperativo que visualicemos el problema físico, porque gestionar esto no se soluciona diciendo, pues venga, construyamos más presas y listos. No en absoluto. De hecho, fíjate que intentar producir más cantidad de una sola cosa suele empeorar el panorama general. El nexo el EFWS, es verdaderamente dinámico. Total. Pensemos, por ejemplo, en los datos que aporta el informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Es una de las fuentes de contexto del estudio. ¿Vale? ¿Y qué dicen los datos exactos? Pues que, en ese país, en torno al 89% de la electricidad generada proviene de centrales termoeléctricas, centrales que queman carbón o gas natural. Claro, y el problema es que esas infraestructuras gigantescas no funcionan solo con fuego. A veces a la gente se le olvida que una central térmica, en el fondo, no deja de ser una máquina enorme de hervir agua. Exactamente. Es una máquina de vapor moderna. Y para eso requieren cantidades, masivas de agua dulce. Primero, claro, para generar el vapor que mueve las turbinas. Lógico. Pero sobre todo, y aquí está la clave, para enfriar los sistemas. Si no tienes agua para refrigerar, la planta entera se funde, literalmente. Uf, claro. Ahora, si proyectamos esto a escala global, los números asustan. Actualmente hay unos 1.290 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad. Una locura de cifras, sí. Si decidimos, como civilización, proporcionarles esa necesidad básica, que sería lo suyo, necesitamos desviar el equivalente a ríos enteros de agua dulce hacia esas nuevas plantas generadoras. Y ahí chocamos de bruces con la otra gran variable, porque el estudio recalca que la demanda global de alimentos va a aumentar un 53% para ese mismo año, para 2050. Exacto. Y producir toda esa comida no solo absorbe casi toda el agua dulce del planeta, sino que, ojo, requiere inyecciones enormes de energía. Para fabricar los fertilizantes, mover los tractores. Eso es, procesar el grano, transportarlo todo. O sea, es un bucle cerrado de dependencia total. Generar energía te seca el agua, extraer y limpiar agua te gasta muchísima energía. Y producir alimentos te devora ambas cosas a un ritmo alarmante, sí. A mí la mejor manera de visualizar esta dependencia, o sea, no es pensar en recursos aislados.
Yo me imagino un motor muy extraño, un sistema mecánico donde el líquido refrigerante, el aceite lubricante y el combustible salen exactamente del mismo depósito. Esa es una analogía estupenda. Claro, porque si usas demasiado líquido para enfriar el motor, te quedas sin combustible para avanzar. Y si lo quemas todo, el motor se gripa porque no hay refrigeración. Vamos, que estás atrapado en un juego de suma cero constante, o como la típica manta corta. La manta corta, claro. Si te tapas la cabeza, Te destapas los pies. Es inevitable. esa es una representación, vamos, perfectísima de lo vulnerable que es nuestra infraestructura. Una intervención con toda la buena intención en la agricultura puede paralizar la red eléctrica local. Madre mía. Y eso se ve ya en el mundo real. Sí, se ve muchísimo en zonas propensas a sequías severas. Piensa en el sur de España o en el Valle Central de California. Claro, zonas agrícolas fortísimas. Las propias plantas energéticas locales. Y esas plantas, a su vez, necesitan esa misma agua para no fundirse. Es la pescadilla que se muerde la cola. Lo cual nos lleva, bueno, al núcleo puro de la cuestión. O sea, una vez que la gente que nos oye entiende que este nexo es un caos monumental, surge la duda de cómo narices se puede gestionar. Y aquí es donde los investigadores del documento introducen el motor real de este estudio, la teoría de conjuntos neutrosóficos. Vale, vamos a intentar aterrizar esto porque las matemáticas asustan. Los modelos de optimización tradicionales llevan décadas existiendo, ¿no? Y normalmente los algoritmos informáticos se bloquean si una variable es incierta. O sea, necesitan certezas absolutas para funcionar bien. Así es, los modelos clásicos requieren parámetros súper estrictos, blanco o negro. Históricamente hubo un avance, claro, con lo que se llamaron los parámetros difusos. Los famosos modelos fuzzy, ¿verdad? De matemáticos como Bellman y Zade. Esos mismos. Esos modelos permitían ya cierta flexibilidad, lo que llamaban grados de pertenencia. En lugar de decir, esto es blanco o negro, el modelo te decía, pues mira, esta solución es un 80% aceptable y un 20% inaceptable. ¿Vale? Suena bien, pero incluso ahí hay trampa. Porque, a ver, ese 80% y ese 20% siguen sumando 100. Siguen asumiendo que tú conoces la totalidad del problema. Totalmente. Simplemente reparten el resultado, pero no dejan ni un mínimo margen para la ignorancia pura y dura. Ahí has dado en el clavo. No contemplan qué pasa si, por ejemplo, los datos climáticos están mal, o si una crisis geopolítica te corta de golpe una cadena de suministro. O si simplemente no hay datos, porque nunca ha pasado. Exacto. Por eso, el investigador Florentines Marandache introdujo el conjunto neutrosófico. Viene del francés neutre y el griego sofía, que es el conocimiento de lo neutral. Qué poético suena para ser matemáticas, fíjate. Lo es, lo es. Lo que hace este modelo es incorporar un parámetro que llaman intuicionista difuso. A nivel geométrico se representa como un triángulo con 3 vértices. Vale, a ver si lo adivino. Verdad, falsedad y... Y un tercer elemento fundamental, la indeterminación. Vale, esto me parece fascinante. Básicamente, estamos programando un algoritmo para que sea consciente de que hay cosas que no sabe. Literalmente, ¿le enseñamos a dudar? O sea, en lugar de forzar a un ordenador a adivinar, no sé, el coste exacto de transportar agua dentro de 10 años, este modelo neutrosófico dice, vale, este coste tiene un rango de verdad, un rango de falsedad. Y le asigna un peso matemático, una probabilidad, a la opción de que estemos completamente equivocados por factores que ni imaginamos. Es brutal. A mí me gusta compararlo con hacer la colada. Tú tienes la pila de ropa que está limpia, la pila de ropa sucia, y luego mantienes a propósito esa silla en la esquina de la habitación con la ropa que son, quizás... La famosa silla de la ropa, sí. Claro, el pantalón que no está sucio pero tampoco limpio. Y resulta que a nivel matemático esa silla de los por si acaso es la que evita que todo el sistema colapse. Es una analogía curiosísima, pero, oye, muy acertada. Al asignarle un peso matemático a esa indeterminación, el modelo no se quiebra cuando hay fluctuaciones drásticas en la vida real. Se vuelve robusto. Tremendemente robusto. Las decisiones políticas que salen de aquí asumen desde el minuto 1 que el mundo real es impredecible. Y eso tiene consecuencias prácticas, bueno, sorprendentes. Y eso es exactamente lo que hicieron en este documento, ¿no? Le metieron a este cerebro matemático neutrosófico un montón de datos masivos. Proyectaron 3 escenarios, como en bloques de 5 años cada uno. Eso es, 15 años en total. Y le pidieron que organizara el caos este de la energía, el agua y la comida. Y aquí, fíjate, es donde los datos me dejaron un poco descolocada.
porque el modelo arroja una solución logística muy radical para el agua. Muy radical, ¿sí? Decide coger el agua más pura, el agua subterránea, y se la da toda a los agricultores. Mientras tanto, coge toda el agua reciclada, el agua residual tratada, y la manda a las gigantescas plantas industriales de energía. Es un giro logístico, o sea, enorme. Solemos asociar la industria pesada y las grandes centrales con la necesidad de recursos top, de primera calidad. Claro, y a gran escala. Pero la realidad es que la agricultura es el gigante frágil de esta historia. Al optimizar todo el tablero, el algoritmo neutrosófico choca de frente con un muro inamovible: las normativas de seguridad sanitaria. Ah, claro, claro. Por razones obvias de salud pública, en casi todo el mundo está terminantemente prohibido regar campos de cultivos para consumo humano con agua residual tratada. Lógico por el riesgo biológico o químico. O sea, el sistema no se puede permitir el lujo de que un tomate o el trigo absorban, yo qué sé, metales pesados o patógenos de una depuradora. Exacto. Por lo tanto, el modelo tiene que hacer malabares. Reserva la valiosísima agua subterránea pura y dura de los acuíferos exclusivamente para producir comida. Tiene todo el sentido. Y, por otro lado, las centrales térmicas, las de carbón o gas, la verdad es que no son tan finas. Para sus sistemas de enfriamiento industrial gigantescos, el agua reciclada funciona de maravilla. Vamos, que no les importa que el agua venga de la depuradora municipal. Les da exactamente igual. Además, a nivel de suministro, procesar y mandar esa agua de segunda mano a la industria sale muchísimo más barato. Vale, entiendo la lógica matemática, pero fíjate en las implicaciones prácticas. Para lograr este equilibrio ideal que dice el ordenador, un país tendría que construir una red de tuberías titánica, Absolutamente titánica. bombear millones y millones de litros de agua residual desde las ciudades hasta unas centrales térmicas que, normalmente, están lejísimos, a decenas de kilómetros, y mover todo ese agua cuesta una barbaridad de electricidad. Así es. O sea, hemos solucionado el problema del agua creando un pico brutal en la demanda de energía. Es la manta corta otra vez. Acabas de ilustrar la causalidad del nexo perfectamente. Cada vez que arreglas un problema logístico en un lado, creas un estrés brutal en el otro. Es como apretar un globo. Exacto. Y ese estrés eléctrico nos mete de lleno en la siguiente gran fase del estudio: el dilema del carbono. Uy, aquí hay tela. Mucha tela. Si vamos a necesitar tanta energía nueva para bombear el agua, ¿qué quemamos? ¿Carbón o gas natural? El estudio coge y examina fríamente los números. Y ahí las cifras de contaminación no dejan lugar a dudas. El carbón es una bomba climática. El estudio dice que las emisiones del carbón andan entre 302 y 353 millones de kilos de CO2 por petajulio. Una barbaridad de emisiones. Una salvajada, mientras que el gas natural emite muchísimo menos. La diferencia ambiental es abismal. Por eso, cuando el modelo intenta buscar el equilibrio minimizando la contaminación, apuesta masivamente por el gas natural. Sí, de hecho, en la primera simulación de 5 años, recomienda que el gas natural cubra un 85% del suministro térmico. Una cuota altísima, sí. Pero a ver, aquí es donde yo veo un conflicto directo en las tablas del documento. Si el modelo es tan ecologista y prioriza el gas, ¿por qué ese porcentaje va bajando con el tiempo? Muy buena observación. O sea, pasa de un 85%, luego cae a un 72% en el segundo periodo y acaba en un 56% al final, volviendo a depender un montón del carbón. ¿Por qué pasa esto si el gas natural hoy en día es carísimo de mantener? Pues mira, está sugiriendo precisamente que llega un punto en el que intentar salvar el medio ambiente te puede arruinar el país entero. Ostras, Esa degradación paulatina es la prueba pura de cómo funcionan estas matemáticas a largo plazo. Según pasan los años, la población sigue creciendo, hay que producir más comida y, por tanto, bombear agua se vuelve frenético. claro, el gasto energético se dispara. Se dispara exponencialmente. Llega a un umbral crítico donde mantener ese 85% a base de un combustible tan caro como el gas haría que producir 1 kilo de trigo fuera inasumible para la economía. O sea que el modelo, que en teoría es neutral, empieza a hacer concesiones dolorosas, empieza a cederle terreno otra vez al carbón sucio, asumiendo la contaminación, solo para que el sistema financiero no quiebre. Totalmente. Es supervivencia algorítmica. Cede en ecología para no quebrar la hucha. Madre mía. Y esto nos abre la puerta a la parte más contundente de todo el paper, el análisis de sensibilidad. Esta sección me pareció increíble. Es que aquí los investigadores juegan a ser dioses, alteran deliberadamente las reglas para ver cómo responde la economía cuando hay escasez real. Y los resultados dan vértigo. Simulan qué pasaría si la cantidad total de agua,
toda el agua disponible, baja solo un 13%. Que un 13%, ojo, a nivel hidrológico es una sequía moderada. Ocurre cada 2 por 3. Claro, no es el apocalipsis. Sin embargo, ese pequeño bajón provoca que el coste económico total del sistema suba de golpe 3.620 millones de dólares. Es un salto salvaje por una sequía aparentemente normalita. Pero tiene toda la lógica si aplicamos lo que llevamos hablando. Si te falta ese 13% de lluvia, ya no puedes llenar los embalses por gravedad. ¿Tienes que usar fuerza bruta? Exacto. Te toca encender bombas gigantescas para sacar agua subterránea de muchísima más profundidad o gastar dinerales en filtrar agua más sucia. Y ambas cosas consumen una electricidad brutal. Lo que nos obliga a quemar más gas o más carbón. Es el efecto dominó en estado puro. Perseguir cada gota de agua nos cuesta casi 4.000 millones extra. Es alucinante. Y claro, esto nos obliga a mirar la cara política del asunto, porque gestionar estos agujeros multimillonarios y a la vez intentar cumplir con los objetivos del clima, pues es el trabajo de los gobiernos. Ahí es nada. El estudio aborda este factor humano con una métrica muy curiosa, un número que llaman coeficiente de compensación, representado con la letra griega eta. ¡Ay, la dichosa ETA! Estuve dándole vueltas a este concepto. Por lo que entendí, este coeficiente mide el nivel de consenso general o satisfacción entre distintos subjetivos, ¿verdad? Sí, algo así como intentar tener contentos a todos. Pero el resultado es súper contraintuitivo. Según el estudio, si un gobierno busca un nivel de satisfacción muy alto, pongamos un 0,9 de ETA, o sea, intentando que la economía no sufra mucho y que los ecologistas no se enfaden, Una política de medias tintas, vaya. pues el sistema arroja el peor escenario matemático de todos. El peor. Porque intentar quedar bien con todo el mundo acaba costando más de 7.300 millones de dólares y dispara las emisiones a 15 millones de toneladas. No lo entiendo. Pues mira, porque a nivel matemático, el consenso blando destruye la eficiencia logística. A ver, explícame eso. Si tú como gobierno impones un límite duro y estricto a las emisiones, el modelo busca la vía directa y algorítmica para bajar el CO2. Cueste el dinero que cueste. Vale. Y si impones una restricción súper dura de presupuesto, el modelo recorta gastos y se va la energía más sucia y barata de cabeza. Decisiones drásticas. Exacto. Pero cuando fijas un coeficiente eta alto, o sea, cuando intentas contentar a ambos bandos sin imponer límites estrictos a ninguno, el algoritmo deja de buscar la ruta más eficiente. Toma el camino de menor resistencia. Ah, claro. Al no haber una directriz clara y dura, el sistema se vuelve loco. Empieza a encender centrales caras cuando no hacen falta, o a mover agua de forma súper ineficiente, todo para no pisar las líneas rojas invisibles de un bando u otro. Eso es. La flexibilidad extrema te genera ineficiencias en cascada. O sea, o asumes gastar muchísimo dinero desde el día 1 para ser ecológico, o asumes el desastre ambiental de quemar carbón a tope para tener luz y comida baratas. Las cosas claras. Pero ese punto intermedio, donde no te casas con nadie, crea un desastre donde paradójicamente te arruinas económicamente y encima contaminas una barbaridad. Qué conclusión más brutal para quienes diseñan políticas públicas, de verdad. Entonces, a ver, aterrizando todo este análisis neutrosófico que es muy denso, ¿qué utilidad tiene esto para la gente de a pie? Bueno, mucha. Para quienes nos oyen, esto puede sonar a charla teórica del Foro de Davos. Pero la realidad es que este nexo dicta la factura que pagamos a final de mes. Completamente. Ayuda a que nos demos cuenta de que cuando un país, por ejemplo, cierra una central de carbón, no es solo un tema de clima. Está marcando indirectamente el precio del agua y, por tanto, lo que nos va a costar el pan la semana que viene. Porque todo chupa del mismo grifo. Es una forma fantástica de visibilizar el coste oculto de nuestra sociedad. Las matemáticas estas, las neutrosóficas, nos obligan a, digamos, abandonar la arrogancia. La arrogancia de creer que lo controlamos todo. Exacto. De creer que podemos predecir el planeta al milímetro. Nos da una lente hiperrealista. En lugar de hacer planes perfectos que se rompen al primer susto, pues construyes estrategias que ya asumen el error humano y los desastres naturales. Planificar sabiendo que somos unos ignorantes. Fíjate, es irónicamente el nivel más alto de sabiduría al que podemos aspirar hoy en día. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, y creo que esto es fundamental para dejar a la audiencia dándole vueltas a la cabeza, hay que hablar de las limitaciones. Cuéntame. Los propios autores del estudio reconocen que, a pesar de lo brillante que es esta matemática, el modelo actual tiene carencias.
Carece de lo que llaman dimensiones espaciales complejas. O sea, no contempla la geografía real del terreno. No del todo. Y lo que es más preocupante, no integra simulaciones de shocks climáticos repentinos. Hablamos de fenómenos extremos del cambio climático, de un día para otro. Exacto. El modelo sabe calcular qué pasa si el agua baja un 13% poco a poco. Pero si esa caída progresiva ya nos costaba 4.000 millones, Que es una barbaridad. imagínate qué pasará cuando el cambio climático altere de forma radical y repentina las zonas donde llueve. ¡Ostras! ¿Qué pasa si el agua desaparece de las zonas agrícolas clave y de repente se traslada en forma de riadas y huracanes a zonas donde no hay tuberías ni pantanos para recogerla? Claro, de nada te sirve tu optimización algorítmica si el mapa físico del agua te cambia en cuestión de meses. ¿El superordenador no da abasto para recalcular todo el nexo a esa velocidad? Esa es la gran pregunta. Nos hace cuestionarnos si de verdad nuestra civilización está preparada para el impacto físico del futuro, más allá de lo bonitas que queden nuestras ecuaciones en un papel. Una advertencia demoledora para cerrar, sí señor. Siempre confiamos en que el último algoritmo nos va a salvar la papeleta. Y aunque abrazar la incertidumbre matemáticamente es un avance brutal, el clima y la Tierra van a su ritmo. Y esos no esperan por los cálculos de nadie. Bueno, un placer desenredar este nexo tan complejo. Hasta la próxima inmersión en los engranajes de nuestro mundo.